Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Ulín Sastre, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la modalidad a distancia. Actualmente curso la asignatura de Derecho Individual del Trabajo correspondiente a la unidad número 4 y como parte de la actividad número 12 realizaré una entrevista relacionada con los derechos laborales de las mujeres y de las personas menores de edad. Agradezco la disposición de nuestro entrevistado, el maestro Luis Iván Pérez Arias, con una edad de 44 años y quien ocupa el cargo de la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación. Maestro Luis Iván, pues muchas gracias por permitirme este espacio, concederme esta entrevista para dar cumplimiento a esta actividad en la asignatura de Derecho Individual del Trabajo. El tema que vamos a abordar en esta tarde son los derechos laborales de las mujeres y de las personas menores de edad. Como pregunta número 1, relacionado en este tema, desde su experiencia profesional, ¿por qué considera que el derecho del trabajo establece un régimen especial para proteger a las mujeres y a las personas menores de edad? Porque el derecho del trabajo establece este régimen especial basado en el principio de la protección más débil de la relación laboral. Reconoce que por su condición biológica, ¿sí?, o por su estado de desarrollo físico y mental, estos grupos se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural que los expone a mayores riesgos de explotación, discriminación y daños a la salud. No se trata de un privilegio, sino de una acción afirmativa para nivelar el punto de partida y garantizar que pueden ejercer sus derechos en condiciones de dignidad y sin discriminación. Muy bien, ¿usted considera que como parte del derecho del trabajo, donde se establecen las pautas especiales para proteger las garantías laborales de las mujeres y las personas menores de edad, en la práctica se viene estableciendo como tal, lo marca y lo prevé la ley? A pesar de los avances normativos, como las disposiciones que prohíben la discriminación por embarazo y el acoso sexual en los centros de trabajo, la igualdad plena no es una realidad hoy en día. Persisten brechas salariales, techos de cristal que impiden el acceso a puestos directivos y una distribución desigualdad de las responsabilidades del cuidado no remuneradas que recaen desproporcionadamente en las mujeres. La igualdad formal no siempre se traduce en igualdad material. Muy bien. La pregunta número 3. ¿Cuáles considera usted que son los principales derechos laborales que distingue la protección jurídica de la mujer trabajadora durante el embarazo y la maternidad? Prácticamente son los consagrados en el artículo 170, que habla sobre el descanso por maternidad, la estabilidad en el empleo para que prácticamente la trabajadora no pueda ser separada de su cargo por el hecho de estar embarazada, la protección a la salud, ¿sí?, ya que aquí, por ejemplo, una mujer embarazada no puede hacer trabajos que pongan en riesgo su embarazo o que esté en lugares insalubres, ¿sí? Licencia para una lactancia, ¿sí? Esos serían los principales ejemplos que te regula hoy en día el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. En relación a esta misma pregunta, maestro Luis Iván, esta pregunta número 3, en cual habla de la protección jurídica de la mujer trabajadora durante el embarazo y la maternidad, ¿qué me puede comentar al respecto si hiciéramos una comparativa de los centros de trabajo? En el caso particular, que aquí estamos centrados en los trabajos que se hacen dentro de la Secretaría de Educación, tanto a nivel maestros en campo como en la parte directiva, administrativa, en las oficinas de la propia Secretaría de Educación. Si lo equiparamos a un trabajo de una mujer cuya profesión sea un ingeniero civil o un arquitecto,
y que tendría que estar en obra, ¿cuál sería ahí la diferencia o cuál sería ahí el ámbito de la aplicación de la ley en cuanto a esos riesgos en la parte de embarazo y maternidad? Bueno, vamos a poner un ejemplo muy claro. Los periodos de lactancia, derivados de la distancia de su casa o de donde se encuentre el recién nacido, ¿sí? A veces dar ese tipo de periodos es muy complicado, porque muchas veces las personas no viven cerca de su domicilio. A veces puede convenir entre patrón y trabajador, y lo prevé la propia ley, que se convenga que salga 1 hora antes de sus horas de labores, para que pueda ir a realizar el periodo de lactancia tal y como lo marca la ley. Otras situaciones que se salen un poco del contexto hoy en día aquí, en el caso de los temas de maternidad y embarazo, que en el sector agrícola a veces es muy propenso, o las mujeres que lleguen a laborar estando embarazadas, y son lugares donde hay riesgos por el hecho de animales, por el hecho de que se expongan a ciertos agentes contaminantes o el mismo uso de fuerza, o lugares insalubres, ¿sí? Más que nada por el sector también que hay aquí en Tabasco, siento que el agrícola puede ser. Y en el caso de aquí de la Secretaría, pues también se podría dar, porque muchas veces las trabajadoras o están en lugares un poco precarios, las infraestructuras no son las adecuadas, o los lugares a donde tienen que trasladarse también, hasta en el caso de maestros, pues ponen en riesgo por las distancias, e inclusive podríamos hablar también de algún tipo de más que nada por que se aplicara un poquito más de conciencia, y estas personas en un momento hasta se reubican, porque muchas veces sus centros de trabajo son de más de 50 hasta 70, 80 kilómetros de distancia. E imagínate que esas personas que tienen unos bebés, ¿a qué hora salen? ¿A qué hora regresan? Ese podría también ser un tema que en un momento dado aquí el sector educativo pudiera establecer hasta un tipo de reubicación, ir un poquito más allá, ¿no? ¿Sí? Para evitar este tipo de situaciones o cosas en las que puedan estar pasando las madres, ¿no? Muy bien. Me parece muy, muy interesante esos aspectos que se consideren dentro del ámbito del quehacer público, y más aquí dentro de la Secretaría de Educación, porque con esto me queda claro que la Secretaría de Educación cumple un papel importante, que es el apego a lo que marcan las diferentes leyes que regulan la protección jurídica, en este caso para las maestras, trabajadoras durante un proceso de embarazo y una maternidad. Muchas gracias. La pregunta número 4, en su opinión, ¿la protección especial que otorga la Ley Federal del Trabajo a la mujer representa un privilegio o una medida para garantizar la igualdad sustantiva? Para mí es una medida para garantizar la igualdad sustantiva. No otorga un privilegio, sino que compensa las desventajas reales que enfrenta la mujer en el ámbito laboral, como la maternidad. El objetivo es equiparar sus oportunidades y derechos con los del hombre, reconociendo que el trato formalmente igual no siempre conduce a un resultado igual. Muchas veces podríamos hablar de igualdad, ¿sí? Pero la igualdad no siempre se da en los centros de trabajo. Muchas veces se privilegia por el hecho de ser hombre, o por el hecho de que ese trabajo tiene más esfuerzo físico y se le tiene que dar a un varón.
por la simple percepción, pero no se ve más allá de lo que una mujer pueda dar. Por eso, o sea, esa sería mi postura en el momento dado. Sí. Muy bien, gracias. Pregunta número 5. ¿Qué riesgos pretende evitar la legislación laboral al prohibir que las mujeres embarazadas desempeñen trabajos peligrosos o insalubres? Pretenden evitar riesgos a la salud y seguridad de la madre y del producto en gestación, como por ejemplo que se expongan agentes químicos, a riesgos físicos, como por ejemplo que estén en contacto con algunos pesticidas. Todos esos lugares que puedan generar ciertos riesgos son los que se intentan evitar y prácticamente proteger más que nada tanto a la madre en la salud como al producto. Muy bien, en esta misma pregunta 5, maestro Luis Iván, tengo una inquietud. En relación a lo que dice la pregunta, los riesgos que pretende evitar la legislación laboral, me ha tocado ver en la Ciudad de México, en nuestro propio estado Tabasco, en algunos municipios, los lugares destinados para el almacenamiento de la basura. Todos los camiones recolectores de basura, y yo creo que no nada más aquí en nuestro estado de Tabasco, sino en todas las entidades federativas, los municipios, hay un lugar destinado para el depósito de la basura. Que por mucho que se ha hablado de los temas orgánico, inorgánico, separar la basura, esto que lo otro, al final del día, al depósito final, llega todo y se hace toda una revuelta de esa basura. Me ha tocado ver que se establecen por ahí algunos grupos de familias y que se quedan a vivir. He visto que por ahí también andan familias enteras, mujeres embarazadas y con un bebé en brazo, con bebé que apenas empiezan a caminar. ¿Qué pasa ahí con la legislación? ¿Quién sería la responsable de que ese tipo de situaciones y escenarios se sigan viendo hasta el día de hoy? ¿Dónde queda la legislación? La legislación sí prevé ciertas cosas y aquí ya nos salimos mucho de un ámbito laboral. Tendríamos que irnos a la regulación de las leyes que prevén los temas de contaminación, los temas un poquito más administrativos, como también hasta protección civil, ¿sí? En este caso autoridades como la STPS, en el caso si fuese una empresa privada, por así decirlo, que tiene el manejo de productos peligrosos, basura, contaminantes, sustancias, productos biológicos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablando en concreto, que fuera una empresa que es la que almacena todo ese tipo de productos, aparte de las regulaciones que tienen que ver con la contaminación y el destino final de estos tipos de productos o de contaminantes, la STPS tiene un área especial de verificación de inspección, ¿sí? La ley lo prevé, pero también es obligación de las autoridades, no me acuerdo el nombre de la unidad, pero sí hay una unidad en la STPS que se encarga de inspeccionar y verificar que eso que usted me comenta no se realice en esos centros de trabajo, sobre todo en el tema de niños, porque son niños, ni siquiera tienen más de 15 años como para que estén ahí, y aparte es un lugar insalubre, estaría prohibido que ese niño estuviera ahí, pero sí en el caso de una madre que estuviera hasta embarazada, sí pudiera haber una inspección que se previera esa situación, y muchas veces son procedimientos administrativos que terminan en multas, por así decirlo, pero sí hay una autoridad que prevé esa parte. Perdón por refutar en la pregunta y la inquietud. Si bien es cierto, no es, digamos, un ámbito netamente laboral, porque quien hace la entrega de todos los desechos del municipio, de la colonia, del estado, pues es el estado o el municipio. Y todas las personas que llegan a asentarse alrededor de ese punto
de recolección de basura y de desechos, pues son personas a libre decisión. No dependen de una empresa, no dependen de un patrón. Pero al final del día, bajo mi perspectiva, sí están trabajando, porque efectivamente, al no tener una fuente de empleo formal, ellos se ven en la necesidad de emplearse de esa manera, porque dentro de esos desechos, contaminantes, no contaminantes, simplemente desechos, encuentran productos, encuentran objetos que para ellos lo ven como un trabajo, porque hacen una colecta, hacen una recolecta, llámese plástico, PET, aluminio, cobre, bronce, que para ellos representa dinero y representa una fuente de empleo. Con la explicación que usted me comenta, yo considero que quien debería de apegarse a esa normatividad para poder regular sería el propio responsable, el Estado y o el municipio. Es que realmente deberían existir controles administrativos directamente desde los municipios, que son los que administran. Hoy en día, por ejemplo, aquí en el estado, en algunos municipios, sería el municipio que tenga que tener el control administrativo de eso. Pero ¿a qué vamos? Que la realidad hoy en día es de que si tú vas a esos lugares, podrás encontrar que hay una persona quien los traslada en su camioneta, ¿sí? Sí. Y es esa persona quien paga por la recolección de sus productos de reciclaje, que son los que lleva a toda esa persona. Podríamos hablar que es un tema también muy delicado, porque es como un empleo informal, es hasta ilícito podría yo ser. Decirte por qué, porque muchas veces vas a encontrar menores de 15 años trabajando, ¿sí? La mayoría de los lugares. Entonces, ahí sí deberían de entrar ciertas autoridades como Protección Civil, DIF, para que prevean esa situación, ya de manera administrativa. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la pregunta número 6. Respecto al trabajo de las personas menores de edad, ¿cuál considera que es la finalidad principal de establecer una edad mínima para trabajar? Bueno, la ley te establece como edad mínima de 15 años, ¿sí? ¿Por qué mínima de 15 años? Un menor de 10, 11 años no tiene la madurez. Mentalmente se puede, puedes tú manejarlo, por así decirlo. Y aparte tenemos otra cuestión de que esos menores tienen el derecho a la educación y tienen que estudiar, o que ya siendo mayores ellos de 15 años puedan organizarse en sus trabajos o en sus actividades que quieran ellos trabajar con alguna persona o con alguna empresa, no sé. Pero sí, la legislación hoy en día establece que sean más que nada mayores de 15 años por la cuestión de su desarrollo físico, emocional y mental, que sean un poquito más, que tengan una formación mental más coherente. ¿Sí? Muy bien, gracias. La pregunta número 7. ¿Qué actividades considera usted que nunca deberían realizar las personas menores de edad dentro de una relación laboral? La OIT contempla, de hecho en la ley también se contempla. En el convenio 182 establece, ¿sí?, como actividades ilícitas o inmorales. ¿Cuáles podrían ser? Uno de ellos, ¿sí?, podría ser inclusive algo que sí se ve, la prostitución. Otro sería, por ejemplo, ¿qué te gusta? La explotación de estos niños en los cruceros, que a veces vemos hasta los padres ahí, o inclusive hay gente que trae a la gente de Chiapas con toda la familia y los ponen a hacer maromas, a hacer cosas, o inclusive vender pozol, vender ciertas cosas. Hoy en el municipio es una realidad esto.
Entonces, ese podría ser uno, pero también tenemos los trabajos peligrosos, ¿sí? Aquí serían las actividades que pudieran afectar la salud, la seguridad de los niños, la moralidad, trabajos que físicamente los pongan en riesgo, como por ejemplo que suban andamios, que suban a losas, que pinten, cosas que puedan poner en riesgo su vida. Esos están considerados dentro del convenio 182 de la OIT. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las obligaciones más importantes que tiene un patrón cuando contrata a una persona menor de edad? Bueno, a mi criterio, desde el 174 y 175 y 180 de la Ley Federal del Trabajo, ahí te especifica, a mi criterio, parte de las obligaciones que tiene que tener el trabajador. Una de las obligaciones, y es la fundamental, es de que el menor tenga 15 años, menor de 18, 17 años. Entonces, otra, exigir un certificado de aptitud expedido por las autoridades competentes, ¿sí? Que el niño es apto para trabajar, que físicamente está bien, ¿sí? Otra sería que pues se asegure que el trabajo sea compatible con sus actividades escolares, ya sea que estudie en la mañana y trabaje en la tarde, ¿sí? Otra cuestión que podríamos manejar es que pues los trabajos sean en un horario, como te digo, que sea compatible con su entorno escolar, pero que tampoco el trabajo sea ya de noche o madrugada, porque también tiene que descansar, porque tiene una actividad escolar. Y otra de las cuestiones que tendría que tener muy bien el patrón es el registro, la autorización de padres, ¿sí? Y un registro de cuándo entra, qué hora sale, ¿sí? Más que nada eso sería, que eso pues se ve en el 180 de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Considera suficiente la legislación mexicana para prevenir el trabajo infantil y la explotación laboral de menores? ¿Y qué aspectos podría fortalecerse? La legislación lo prevé y sí está alineada hasta con estándares internacionales y está muy apegada a muchas de las cosas que en la OIT en los convenios de la OIT se especifican, pero en la vida cotidiana sí siento que no se aplica. Siento que sí falta fortalecer mucho el tema de la inspección a los centros de trabajo. Mucha inspección a los centros de trabajo, sobre todo, por ejemplo, aquí en Tabasco y por experiencia propia, el sector agrícola. Y ¿por qué no el doméstico? Porque muchas veces niñas están trabajando como domésticos. Entonces, la otra cuestión sería pactar en un momento con los empleadores, ¿sí? Para establecer estímulos en el cumplimiento de las normativas. Otra opción que ya podría ser un poquito más enérgica, aplicar sanciones severas e implementar un sistema de inspección, pero más a detalle, ¿sí? Entonces sí siento que falta un poquito, en la ley está, pero sí siento que falta un poco más de aplicación del Estado hacia los particulares, en el caso de la iniciativa privada. Muy bien. Y ya por último, la pregunta número 10. Finalmente, ¿qué mensaje considera importante transmitir a trabajadores y trabajadoras, empleadores, respecto a los derechos laborales de las mujeres y las personas menores de edad?
¿qué mensaje? Al final del día están contemplados dentro de una ley. Son derechos laborables, ¿sí? Son derechos que todos los trabajadores tienen. Y en cuanto a este es el tema relativo a menores y prácticamente personas, mujeres que estén embarazadas, ¿sí? Y al ser un tema de vulnerabilidad, ¿sí? Considero yo que se debe de aplicar un plan de trabajo, más que nada a los empleadores, en el cual exista un tema de inspección, verificación e inclusive al momento de llevar un control médico, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social implemente medidas relativas para estos dos temas nada más, ¿sí? Por ejemplo, estadísticamente se puede saber también cuáles son los centros de trabajo donde se preste más la contratación de menores, ¿sí? Entonces, a mi criterio sería robustecer un poquito más las acciones de inspección, verificación, porque realmente tanto las mujeres embarazadas como los menores tienen derechos y esos derechos no deben ni pueden ser soslayados. Y a mi criterio pues son pilares fundamentales. Prácticamente el tema de la mujer pues es un pilar que económicamente también aporta mucho a este sistema, y pues en el tema de los niños pues es el futuro, y siento que si hay una deficiencia entre el tema de ventilar ver esos derechos que se cumplan, porque paralelamente también se tiene que cumplir con el derecho a la educación, porque estos niños, a pesar de que tengan 15 años, el trabajo tiene que ser compatible a sus estudios. Entonces, partiendo de ahí, creo que robustecer las leyes no cambiaría nada, pero sí implementar medidas o las actividades del Estado para inspeccionar y verificar este tipo de centros de trabajo, creo que sería lo más viable. Muy bien. Desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, maestro Luis Iván, por darme el espacio, concederme esta entrevista. Más que entrevista, es una charla que de verdad sí viene a fortalecer y a darme un panorama más amplio y más práctico, sobre todo real, de lo que está pasando en la vida cotidiana del Estado, de los municipios, de las diferentes entidades del país, porque creo que es una situación a nivel generalizada, al menos en lo que es México, de que las leyes están, y considero, como muy bien lo comentó, están alineadas a estándares internacionales, nacionales, diferentes leyes que por ahí prevén, cuidan, vigilan, sobre todo la parte de las madres trabajadoras y los menores. Pero sí considero, y estoy totalmente de acuerdo, que algo que le hace falta al Estado es la supervisión, la vigilancia, el establecer cuerpos especializados, un recurso humano especializado con todos sus elementos necesarios para que se pueda dar cumplimiento a estas normatividades y lo que prevé la ley. Pues quisiera comentar, maestro Ariel, que después de realizar esta entrevista, puedo concluir que el derecho individual del trabajo protege especialmente a las mujeres y a las personas menores de edad, porque ambos grupos requieren una tutela jurídica reforzada para garantizar
el respeto de su dignidad, la salud, el desarrollo integral e igualdad de oportunidades. Como muy bien lo comentó aquí el maestro Luis Iván, el entrevistado, durante esta plática que acabo de sostener con él, se destacaron aspectos principales de derechos como igualdad de trato entre mujeres y hombres, prohibición de la discriminación laboral, protección de la maternidad, estabilidad en el empleo, condiciones dignas y seguras de trabajo, prohibición del trabajo infantil en actividades peligrosas, obligación patronal de proteger la salud y el desarrollo físico y educativo de las personas menores de edad. Asimismo, complementando la información obtenida en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 164 al 172, establece el régimen protector del trabajo de las mujeres, reconociendo el principio de igualdad laboral, la protección de la maternidad, los descansos pre- y postnatales, los periodos de lactancia, la conservación del empleo y la prohibición de asignar labores peligrosas durante el embarazo o la lactancia. Por otra parte, los artículos 173 al 180 regulan el trabajo de las personas menores de edad, estableciendo la edad mínima para trabajar, como muy bien lo mencionaba el maestro Luis Iván, una edad entre los 15 y 17 años. La prohibición de labores peligrosas o insalubres, la limitación de la jornada laboral, la prohibición de trabajo nocturno y de las horas extraordinarias, así como diversas obligaciones del patrón relacionadas con la salud, la capacidad, la seguridad y el desarrollo integral de los adolescentes trabajadores. Finalmente, en la lectura de Santos Azuela, permitió comprender que estas normas no constituyen privilegios, sino mecanismos jurídicos de protección derivados de las características particulares de estos grupos trabajadores, cuyo propósito es garantizar condiciones laborales compatibles con los derechos humanos, la igualdad sustantiva y la justicia social. Por mi parte sería todo, agradeciendo de nueva cuenta al maestro Luis Iván Pérez Arias, quien es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación. Maestro Ariel, muchas gracias por permitirme el desarrollo de esta actividad, esperando que se haya dado cumplimiento a lo solicitado. Muchas gracias. Maestro Luis Iván, muchas gracias. Pues, gracias igual a ti por participar en esto y pues a la orden la próxima. Muy bien, gracias.